Y vamos a orar para dar inicio y que el Padre sea quien nos hable en esta hora. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu gracia, Padre, por tu misericordia, por tu bondad, Padre, sobre nosotros día tras día. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, te pedimos que sea tu mismo Ruach, Padre Hakodesh, tu Espíritu Santo, paseándose en este lugar, en esta hora. Y que seas tú trayendo tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Abre nuestros oídos para poder escuchar y entender como los sabios. Que sea tu palabra trayendo la revelación a nuestros corazones, a cada uno. Y que los ojos, Padre, de nuestros corazones sean iluminados, para que podamos entender y comprender tu palabra y tu buena voluntad sobre nosotros. Ayúdanos en esta hora, en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Sabes? Una de las cosas más, podríamos decir, más difíciles hoy en día o aún en esta hora, y viendo lo que el libro de Daniel habla, y si podemos ir rapidito, puedes guardar lugar ahí en el libro de Daniel capítulo 11. Una de las cosas que tú y yo podemos entender o realmente darnos cuenta en esta hora en la que tú y yo vivimos, y más cuando este tiempo del fin o esta hora se acerca, el peligro más grande que tú y yo corremos, o que todos nosotros corremos por igual, es que dice la palabra, dice que muchos apostatarán y se apartarán de la fe y de la verdad, y el peligro más grande no es la persona que está afuera, sino son los que están dentro del cuerpo y dentro de la asamblea o del cuerpo del Mesías. ¿Cuántos nosotros entendemos que todos nosotros, los que estamos reunidos aquí, aquellos que no están, venimos a conformar parte del cuerpo del Mesías? Amén. Todos nosotros. Corintios lo dice que la cabeza del cuerpo es el Mesías, más la cabeza del cuerpo es el Mesías, más el cuerpo del Mesías somos todos nosotros. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, cada uno de nosotros venimos a conformar parte de ese cuerpo, pero ciertamente el cuerpo del Mesías no es la novia del Mesías. De donde se tomará la novia, vamos a llamarle, del Mesías, que es la asamblea, la congregación, los justos, será tomada precisamente ¿de dónde? Del cuerpo. Para hacer un énfasis a ello, la novia del Mesías no es el cuerpo del Mesías, sino que la novia del Mesías será tomada del cuerpo del Mesías, que son aquellos que hacen, que guardan su vida en rectitud, en integridad, delante de los caminos de Yahweh. Y una de las cosas más difíciles, aunque tú y yo podemos mirarlo hoy en día, más entre los días se acercan y los tiempos avanzan, lo que más difícil yo puedo mirar es que mucha persona o vamos a llamarle muchas personas se conducen a su propia voluntad, a su propio camino, haciendo lo que nos place a nosotros mismos, lo que nos place a nuestros deseos, a nuestros placeres, y muy poco ponemos en cuidado lo que la palabra de Yahweh dice o lo que la palabra de Yahweh establece. Que aunque aún podemos mirar la palabra ahí, muchas veces nos conducimos en nuestra propia dirección, en nuestro propio camino, qué es lo que yo deseo, qué es lo que a mí me place, y ese es el peligro más grande que tú y yo corremos. El que seamos hacedores de nuestra propia voluntad y no siendo hacedores de la palabra de Yahweh. Porque ciertamente una cita que se me venía dentro de esta semana dice, y muchos me dirán en aquel día, Adón, Adón. Dice, y yo les declararé hacedores de maldad.
Dice, y ellos dirán, dice, en tu nombre hicimos milagros, expulsamos demonios, hicimos tantas cosas. Y Yeshua dice, pero yo les declararé en aquel día, dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Dice, porque aquel que hace la voluntad de mi Padre es aquel que tiene herencia en el reino de los cielos, o es el que tiene entrada al reino de los cielos, que es algo que tú y yo podemos entender. No es solamente el prodigios, el milagro, sino lo más importante que tú y yo debemos de asegurar en nuestras vidas y en nuestros corazones es asegurar que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y algo muy esencial que tú y yo podemos mirar, aún en el libro de Daniel, dice que muchos apostatarán en contra de la fe o se apartarán del camino de la verdad y harán en pos de sus propios caminos, en pos de sus propios deseos. Dice, y con halagos hará apostatar a muchos. Y eso nos habla en el tiempo del fin, cuando las cosas estén más cercanas o cuando el retorno, la venida de nuestro Mesías esté cerca. ¿Cuántos sabemos que la palabra dice que ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará? Ciertamente, la esperemos la venida o no la esperemos, ciertamente el que ha de venir vendrá. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, y no tardará. No es, hoy me conduzco de esta manera, pero después arreglo mi vida. No, el tiempo para arreglar nuestras vidas y nuestros corazones es hoy. No es mañana, como dice mucha gente, ¿verdad? ¿Y cuándo? Desde ayer, ¿verdad? ¿De cuándo debemos haber empezado? Desde ayer, o sea, ya nos tardamos. ¿Qué es algo que tú y yo podemos mirar? Si la palabra en el libro de Daniel dice que muchos apostatarán en contra de la fe y se apartarán del camino de la verdad. Si tú y yo tomamos en paralelo lo que Yeshua dijo, y que dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad, no es aquella persona que está fuera de los caminos de Yahweh. Una persona inicua es una persona que quebranta los mandamientos, los estatutos, los principios o los mandamientos dados por Yahweh. Esa persona es una persona inicua. Es una persona que, a pesar de que conoce el camino de Yahweh, se aparta del camino de Yahweh, haciendo que su propia voluntad o sus propios deseos. Es quebrantar, es ir en contra de los principios establecidos por ¿quién? Por Yahweh. Por eso cuando la palabra dice, y en aquel día yo les declararé, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué es lo que tú y yo podemos mirar? Quien tendrá entrada al reino de los cielos es aquel que hace la voluntad de Yahweh, y el hacer la voluntad de Yahweh significa hacer o guardar los mandamientos de Yahweh. No solamente conocerlos, pero el guardarlos. ¿Cuántos podemos entenderlo? Ciertamente es lo que Daniel habla, y muchas veces nos habla primeramente de unos que abandonarán el camino. Nos habla de lo que es la apostasía. Ya lo vimos la semana pasada. Nos habla de unos que los que están en mayor peligro, y vuelvo a repetir, son los que están dentro de las cosas de Yahweh o dentro del pueblo de Yahweh. Y ciertamente contra ellos o con nosotros, todos en general, los que estamos en ese gran peligro de apostatar, somos todos nosotros. Y yo lo dije la semana pasada, y ciertamente cada uno de nosotros tiene áreas débiles en nuestras vidas. Y precisamente por donde el enemigo viene y ataca, no es precisamente en tu área fuerte. Donde viene y él encontrará cabida para venir a atacar nuestras vidas y nuestros corazones, para que tú y yo nos apartemos del camino de la verdad, es por donde, por nuestras áreas débiles. Por donde tú y yo tenemos debilidad en nosotros, por esa área él encuentra una oportunidad para él venir, entrar, operar en cierta manera, y para una vez que tú está esa puerta abierta, podamos apostatar o apartarnos de ese camino de la verdad e ir en pos o desviarnos de ese camino. ¿Cuánto lo estamos entendiendo? Porque así es el enemigo. Y viene y entra por esas áreas. ¿Qué significa iniquidad? O un indicativo. ¿Cuál es un indicativo de esta hora o de los tiempos del fin?
El peligro más grande para esta hora son de los que obran, dice la palabra, los que obran inicuamente. Puedes encontrarlo en Daniel capítulo 11 del versículo 29 al 32. ¿Cuál es el peligro más grande? ¿Cuál es ese indicativo o esa alerta para los tiempos del fin? ¿Y quiénes son los que están en peligro de apostatar? Los que obran inicuamente. No es para los que están fuera, pero son para los que están dentro. Para los que obran, ¿de qué manera? Inicuamente. ¿Y de dónde saldrán? No son de los que están afuera, sino de los que están ¿dónde? Dentro del cuerpo del Mesías. En otras palabras, inicuo es una persona que no guarda Torah. La palabra, aún en el libro de los Salmos, nos habla, dice que hay algunos, se me fue la palabra, si me recuerdo ahorita te digo. La palabra habla de la persona del que es escarnecedor. Un escarnecedor viene a ser una persona que, a pesar de que se le ha dado instrucción, enseñanza, y se le ha mostrado el camino de la verdad, aún a pesar de ello, ¿qué hace? Hace su voluntad, a pesar de que dice la palabra que eso no lo debemos de hacer. Puedo mirar que la palabra dice algo, y a pesar de que la palabra instruye lo que debemos de hacer, muchas veces podemos justificar nuestras propias acciones y poder decir, es que Yahweh conoce nuestros corazones, o es que yo siento hacerlo de esta manera, o yo pienso hacerlo de esta forma. Y en el momento en el que tú y yo hacemos contrario a lo que la palabra establece, estamos siendo escarnecedores de lo que la palabra de Yahweh dice. ¿Cuánto lo hemos leído en el libro de los Salmos? Porque ciertamente ese es el peligro más grande. La palabra iniquidad, si tú quieres apuntar, es violación de los mandamientos, un impío que actúa inicuamente, el que obra en contra de lo que está establecido por, vamos a llamarle por Yahweh o por Elohim. Y dentro del cuerpo, la palabra en el libro de Daniel dice que dentro del cuerpo estarán los que obran inicuamente. Los que, vamos rapidito al libro de Daniel. Dice la palabra que son los que obrarán en contra del pacto, los que obran inicuamente. Las obras o sus obras, vamos a ponerle de esa manera, el sistema los apartará, o este sistema los apartará dentro, o vamos a llamarle a los que son más débiles dentro del cuerpo del Mesías, para poderle poner un punto. ¿Quiénes son los que apostatarán o los que se apartarán en contra o en pos de la verdad o se alejarán? Di conmigo, los más débiles dentro del cuerpo. El que es débil dentro del cuerpo se aparta o abandona el camino de la fe o el camino de la verdad. Y el problema está cuando tú y yo nos apartamos del camino de la verdad. ¿De quién? De Yahweh. Tú y yo estamos conformados, di conmigo, estamos conformados por cuerpo y espíritu. ¿Cuánto lo entendemos? Y dice la palabra que unos se apartarán de la verdad, que son los que apostatarán. Y dentro de ellos son los que están más débiles. Vamos a ponerle de la palabra aún en el libro de Corintios. Nos habla, Corintios creo que es capítulo 5, dice que no podemos beber de la copa de demonios ni de la mesa del Adón. No es una persona que está en dos áreas. No podemos estar de un lado ni de otro lado. ¿Quién es el que generalmente está vacilando con un pie adentro y otro afuera? El que está débil dentro del cuerpo de Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Una de las cosas que tú y yo podemos entender o darnos cuenta, siempre el enemigo vendrá y operará, y lo vuelvo a repetir, por las áreas débiles en nosotros. Donde se encuentra esa debilidad en nosotros, esa debilidad nos hará apartarnos del camino de la verdad o del camino de Yahweh.
Y te di un ejemplo la semana pasada. Cuando el pueblo de Israel venía el profeta Balac para maldecir el pueblo, nunca pudo. ¿Y qué fue lo que por el área donde entró? No fueron otras cosas, sino que dice la palabra, dice que unos aprendieron la doctrina de Balaam, y dice Deuteronomio, dice, Yahweh había ordenado que no dieran a sus hijos el matrimonio o que no se unirían con las hijas de las demás naciones porque ciertamente la ira de Yahweh vendría. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué la ira de Yahweh vino en contra del pueblo de Israel? No fue porque no guardaron la palabra, no fue porque no hicieron muchas cosas, sino que la debilidad que había en ellos, ¿cuál fue? Se unieron el matrimonio con las hijas de las demás naciones cuando Yahweh había ordenado que no lo hicieran. Ese fue su problema, o eso fue lo que hizo que la presencia de Yahweh se apartara del pueblo de Israel. Y siempre el enemigo entrará y operará por las áreas más débiles en nuestras vidas, y en nuestras áreas más débiles pueden ser un montón de cosas. Puede ser aún el hablar mal, calumniar, blasfemar, tantas cosas. Y son cosas que tenemos que cuidar aún en nosotros mismos. Porque siempre por medio de una u otra manera, el enemigo encontrará lugar para venir a entrar en nuestras vidas. Tú y yo somos conformados, vuelvo a repetir, de dos partes. Somos conformados de cuerpo y de espíritu. La palabra en el libro de Romanos nos dice que la carne no puede entender las cosas que son del espíritu, que son del ruaj, porque para él son insensatez o son necedades. ¿Cómo Yahweh va a lograr comunicarse a través de... Déjame ponerlo de esta manera. ¿Cómo Yahweh se comunicará con nosotros? ¿Por medio de qué? Por medio del ruaj, por medio del espíritu. Pero si nuestra vida está puesta en las cosas de la carne, ¿cómo Yahweh se puede comunicar con nosotros? No hay una manera. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? Amén. ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos? Todos. Entonces, si tú y yo somos cuerpo y espíritu, si tú y yo hemos nacido, vamos a llamarle de nuevo, hemos tenido un retorno por medio de la sangre de ¿quién? Del Mesías o de Yeshua. ¿Lo creímos dónde? En nuestros corazones. Tenemos un cuerpo y un espíritu. ¿Cuántos tenemos un cuerpo? Todos. Todos unos a otros nos miramos. Todos tenemos un cuerpo. Mas sin embargo también tenemos un espíritu que no se ve, pero ¿está dónde? Ahí está. Dice la palabra que Elohim es espíritu. Tú y yo no podemos mirarle a él. ¿Cómo tenemos la confianza que él está en medio de este lugar? No lo vemos, no lo percibimos, pero también lo sentimos ¿dónde? En nuestros corazones. Por medio de la alabanza, por medio de la palabra, viene la administración y se percibe y lo sentimos ¿dónde? Dentro de aquí. No lo vemos, pero ahí está. Es por medio del ruaj, es por medio del espíritu que no se ve, pero el espíritu que es nacido de nuevo, esa persona que ha nacido de nuevo, vamos a ponerle, cuando vino este hombre al eunuco y le dijo, dice, ¿y cómo podré? Y vinieron y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y tuvo un nuevo nacimiento. Y cuando a otro le hablaron acerca de un nuevo nacimiento, dice, ¿y cómo volveré nuevamente al vientre de mi madre? Es de una manera que no es de una forma natural, pero es de una manera que, di conmigo, espiritual. Donde ciertamente cuando una persona es nacida de nuevo, es una persona que entra a lo espiritual. ¿Cuánto estamos entendiendo? Nuestro espíritu está ahí, recibimos ese nuevo nacimiento,
Y esa nueva entrada a lo que es lo espiritual, donde mora ¿quién? La presencia de ¿quién? De Yahweh. ¿Cómo Yahweh se va a comunicar a través de nosotros? Por medio del Ruach y por medio del Espíritu. Nos conectamos, vamos a llamarle, yo hacía la comparación, todas las entradas o todos los enchufes tienen una entrada. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Existe una conexión, pero si tú te fijas, tú no puedes conectar, a veces no todas, pero casi la mayoría hoy en día, está lo que es corriente y lo que es tierra, lo que es el neutral. Y cuando lo conectas a la luz, hay una clavija que está más grande y otra que está más pequeña. Si tú las pones de una manera invertida, no puedes conectarlas. Tiene que ser de una forma correcta para que se pueda conectar, y una vez que se conecte pueda pasar esa energía o esa corriente. De la misma manera, de la única forma que tú y yo podemos conectarnos con el Ruach, con el Espíritu, es por medio de ¿qué? Del Espíritu. Por medio de lo natural o de lo carnal, tú y yo no podemos. Por medio de una manera carnal, tú y yo no podemos conectarnos. ¿Cómo logramos conectarnos con la presencia de Él? ¿Por medio de qué? De nuestro Ruach y de nuestro espíritu. ¿Qué sucede si nuestro Ruach y si nuestro espíritu está muy perturbado? Luchas. No puedes conectarte porque no estamos haciendo por medio de ¿quién? Del Ruach y del espíritu. O del espíritu. Vamos a llamarle, déjame ponerlo de esta otra manera. Si Yahweh nos va a hablar por medio de ¿dónde? De su espíritu y de su Ruach. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer el versículo 13. Dice, de lo que también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, y combinando también pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta, ¿qué cosa? Las cosas del Espíritu o las cosas del Elohim, porque para él son que necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. No se pueden discernir o no pueden ser aceptadas de una manera o de una forma natural, sino que son aceptadas de una forma ¿qué? Espiritual. Y el que es carnal, para él son las necedades. No las puede entender porque es necesario que se disciernan espiritualmente. ¿Cuánto estamos entendiendo? No hay otra manera. Tenemos que asegurarnos que el espíritu, o que nuestra vida, o que nuestro espíritu esté abierto ¿a qué? A Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Es un canal, vamos a llamarle, es un canal. Tenemos que asegurarnos que el espíritu o que el Ruach esté abierto. Si se cierra, se cierra la fuente de vida. Muy de esa palabra, si tú y yo podemos ponerlo. Pero si es débil y se cierra en una manera, hay pecado o ya no se recibe de Yahweh. ¿Por qué? Porque se cerró. ¿En qué momento tú y yo empezamos a sentir, vamos a llamarle de esta manera, que la presencia de Yahweh se ha apartado sobre nosotros? Muchas veces tú y yo decimos, es que Yahweh se apartó de mí. Y Yahweh no se ha apartado. Dice la palabra, dice que nuestros pecados han hecho una división entre Elohim y los hombres. Yahweh no se separa, Yahweh está ahí. ¿Qué es lo que hace un abismo o hace una separación? Cuando tú y yo caemos en una debilidad y entramos en una vida de pecado, ese canal
por el cual fluía la presencia de Yahweh se cierra y ya no está. Y es en ese momento donde tú y yo venimos a sentir una separación entre Él y ¿quién? Y nosotros. Pero Yahweh desea que tú y yo nos arrepintamos. La palabra en Jeremías capítulo 3 habla acerca de ese arrepentimiento. ¿Qué es lo que Yahweh desea? Que nuestras vidas puedan estar abiertas y que ese canal de bendición o de conectarnos con Él pueda fluir. Es de nutrirnos sabes que cuando entramos en esa área y se cierra ese canal, si tú quieres, o esa puerta que es de un acceso y de una intimidad con Yahweh, es cuando Satanás empieza a tomar ventajas sobre nuestras vidas. Porque toda puerta abierta es un lugar para que Satanás venga a morar y operar en nuestras vidas. Y el problema más grande, vuelvo a repetirlo, es cuando tú y yo empezamos a caminar en pos de nuestros propios caminos y no como Yahweh lo pide y no como Yahweh lo establece en su palabra. ¿Cuántos de nosotros deseamos verdaderamente ser bendecidos? Y sabes que la única manera en que tú y yo vamos a encontrar la bendición no es por la ley, no es por la Torá, que tú y yo somos bendecidos. Tú y yo hemos sido bendecidos por medio de ¿quién? Del Mesías, de Yeshua. Pero una vez que tú y yo recibimos esa salvación, hay una manera de conducirnos en esta vida, y esa manera de conducirnos es guardar nuestras vidas en rectitud, en santidad, delante de ¿quién? De Yahweh. Por eso Deuteronomio dice: y sucederá que si obedeces y guardas atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán. Esas bendiciones llegan a nuestras vidas cuando tú y yo empezamos a ser hacedores de la palabra de Yahweh, la guardamos en nuestras vidas y en nuestros corazones y tenemos esa comunicación ¿con quién? Con Yahweh. El problema es cuando empezamos a desviarnos, a actuar de una manera inicuamente, que es en contra del pacto de Yahweh, que es lo que dice Daniel, que muchos apostatarán en contra del pacto establecido. Y cuando nos apartamos y nos desviamos, es cuando vienen las dificultades y las adversidades a nuestras vidas. Porque si sigues leyendo de Deuteronomio 28 al versículo 15 en adelante, dice: sucederá que si no obedeces atentamente la voz de Yahweh tu Elohim, todas estas maldiciones te vendrán y te alcanzarán. No es que Yahweh las haya traído, es producto y por consecuencia de nuestra propia vida, de cómo nos hemos conducido, y que ciertamente en su tiempo lo que hemos plantado hemos cosechado. Dice la palabra: quien siembra para pecado, para muerte cosecha. ¿Cuánto lo entendemos? No se puede. Por eso muchas veces, cuando a veces insiste y del púlpito, de aún muchas otras partes, y se nos exhorta a vivir nuestras vidas en rectitud y en santidad, no es solamente, déjame ponerlo de esta manera, porque es una enseñanza o porque es una instrucción o simplemente es parte de lo que se tiene que enseñar. No, es para que nuestras vidas puedan alcanzar esa bendición, para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Somos carne y somos espíritu. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Dice la palabra que hay una lucha dentro de lo que es lo espiritual y lo carnal. Y dice la palabra que la carne siempre está dispuesta. El ruach, perdón. Mas el espíritu desea. Mas las cosas de la carne, ¿dónde están? Ahí está. Siempre va a haber una lucha. ¿Cuántos deseamos algo dentro de las cosas de Yahweh? Todos. Ahí está el deseo.
Pero puede estar el deseo, pero siempre va a haber una ¿qué? Oposición. Déjame ponerlo de otra manera. ¿Cuántos deseamos asistir todos los Shabbats? O todos deseamos decir, yo quiero estar en cada Shabbat. Y aún sabemos que la palabra, y David lo dijo, dice, una cosa he anhelado, dice, ciertamente esta buscaré, dice, habitar todos los días delante de tu presencia, todo el tiempo. Porque mejor me es un día que en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y David hablaba acerca de esa gran bendición que hay. Y todos tal vez es nuestro deseo, y espero que así lo sea, de habitar en cada Shabbat. Eso es nuestro anhelo. Mas está el otro lado. ¿Qué cosa? La carne. Los placeres y las cosas de este mundo. O lo que es nuestra propia carne. Hay veces que está el deseo, pero muchas veces ¿qué pasa? La carne dice, no vayas. Estás tan cansado. Y mira todo lo que hiciste, si todo parece como una fotografía, todo lo que hiciste en todo el día, o lo que pudiste haber hecho del día anterior, no vayas. ¿Y qué es lo que gana muchas veces? Mejor descanso y me quedo descansando. Mas también dice la palabra, dice que el hombre exterior se desgasta, pero el de adentro se renueva día tras día. O sea, hace que entre más viejo nos hacemos, voltea con la persona que está a tu lado y dile, más se rejuvenece tu hombre interior. La carne, el espíritu desea, vuelvo a repetirlo, mas siempre se opone muchas veces la carne. ¿Qué es lo que sé? Nuestro anhelo es estar. Y déjame ponerlo como un ejemplo simplemente. Pero alguien viene y te dice, va a haber una gran fiesta. ¿Y cuándo? El sábado. Mi espíritu anhela estar en el Shabbat, pero la carne dice, con un sábado que bastes, no pasa nada. Porque todos los días estás ahí. ¿Por qué? Porque la carne también ¿qué? Se opone. ¿Cuántos me están entendiendo? Siempre va a haber una oposición. Y tú y yo tenemos que nutrir las cosas del Espíritu. ¿Cómo tú y yo nos nutrimos o cómo nutrimos el hombre interior? A través de la palabra. Hablando a través de la palabra. ¿Cuánto estamos siguiendo nuestro conteo del hombre? Amén. Gracias, Padre. Porque a través de la palabra tú y yo nos nutrimos. Entre más tú y yo leemos de la palabra, más el hombre interior ¿qué? Se nutre, se fortalece. Pero ¿qué sucede si este hombre interior no se fortalece y no se nutre? El cuerpo, vamos a llamarle el espíritu, está ¿qué? Débil, dispuesto. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando vienen las luchas, las batallas, las adversidades, es muy difícil a veces permanecer en pie porque el cuerpo está ¿qué? Débil. Lo dije, creo que lo dije la semana pasada, o no sé si pensé decirlo, pero ¿cuántos de nosotros comemos diariamente? ¿Cuántos comieron hoy antes de venirse? Amén. Y quien no comió ya está esperando a que termine Shabbat, ¿verdad? Para salir y comer. Todos. Si no comiste, déjame decirte, traes una gran hambre en tu cuerpo. O tal vez ya estés pensando qué vas a comer saliendo de aquí. ¿Por qué? Porque deseas nutrir tu cuerpo, tu carne, por el alimento. ¿Qué sucede cuando una persona no se alimenta correctamente? Sus defensas bajan, y cuando las defensas bajan, ¿qué es lo que sucede?
déjame decirte que te vas a enfermar muy seguramente. Por eso se habla que tienes que descansar, porque cuando bajan las defensas, el cuerpo está ¿qué? Vulnerable. Y cuando el cuerpo, está vulnerable, es fácil que las enfermedades puedan tomar ventaja en medio de ello. O te puedes enfermar de una gripa, o te puedes enfermar de un resfriado. Porque si tú te miras, o si tú pones atención, generalmente muchas veces cuando te cansas mucho, es cuando muchas veces las enfermedades vienen, porque las defensas están ¿qué? Bajas. Ahora ponlo de una manera espiritual. Si el hombre interior, tú y yo no lo fortalecemos por medio de la palabra, el cuerpo está ¿qué? El espíritu está débil. Y cuando el espíritu está débil, es cuando Satanás entra para robar, matar y destruir. Es cuando él toma ventaja en contra de nosotros. Pero si el espíritu está fuerte, tú y yo podemos resistir toda acechanza y toda artimaña ¿de quién? De Satanás. Pueden venir los dardos del enemigo, pero aún en medio de todo ello tú y yo podemos permanecer de pie y fuertes y cobrando ánimo en todo tiempo. ¿Cuántos lo entendemos? El problema es cuando hay una debilidad en nosotros. Vamos a Juan capítulo 6. Fíjate lo que dice. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré, que dice la palabra, en el día final. Di conmigo, el espíritu es vivo y fuerte, como la cantidad que se le nutre. Según a la manera que tú y yo nutramos el espíritu, de esa misma manera estará, o fuerte, di conmigo, o débil. Si no hay alimento espiritual, ¿qué sucede? Se pierde, di conmigo, la comunicación y la unidad con Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Se cierra. En el momento en el que tú y yo dejamos de nutrir nuestro espíritu, nuestro hombre interior, en ese momento tú y yo perdemos la comunicación, la unidad, si tú le quieres llamar, ¿con quién? Con Yahweh. Dice la palabra, Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y ese verbo se hizo ¿qué? Se hizo carne. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, los tales que son hijos de Elohim. ¿Quiénes son los hijos de Elohim? Vuelvo a repetir, dice, porque todos los que son guiados por el espíritu de Elohim, los tales o esos son hijos de ¿quién? De Elohim. ¿Quién es hijo de Elohim? ¿O qué es lo que nos hace ser hijos de Elohim? Es que somos guiados, di conmigo, por el Ruach. Y cuando soy guiado por el Ruach, puedo estar seguro que las decisiones que yo tome en esta vida serán dirigidas y guiadas por la voluntad de ¿quién? De Yahweh. Porque los hijos de Elohim son aquellos que son guiados, son aquellos que guardan la palabra, son aquellos que guardan sus mandamientos. Vamos al versículo 1, que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice, por consiguiente, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por consiguiente dice, no hay ahora condenación para los que están en el Mesías. Oye, eso dice, por los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu es vida ¿en quién? En Yeshua. Es vida en Yeshua HaMashiach. Dice, y que nos ha libertado de la ley del pecado y de ¿qué? Y de la muerte.
Dice que nos ha libertado. Número uno, vuelvo a repetir, quien anda conforme a la carne es una persona que no guarda Torah. Quien es hijo de Elohim o de Yahweh es una persona que es guiado por ¿quién? Por Elohim. Y podemos estar seguros que las decisiones que tú y yo podamos tomar serán guiadas por medio de ¿quién? De Él. Ahora, quien no anda, quien no anda conforme al Espíritu, anda conforme a la carne. Y quien anda conforme a la carne no guarda Torah. Ahora el versículo 2 dice porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach te ha dado libertad de la ley del pecado y de la muerte. Y déjame marcar un paréntesis, no dice que nos libertó de la Torah. Dice que nos libertó. Muchas veces esta parte se saca de contexto, haciendo una alusión de que ya no estamos más bajo la ley y que el Mesías nos libertó de la ley. Y muchos van a decir es que ya no hay más mandamientos que te tengan que guardar, porque ahora los mandamientos para muchos son como cosas legalistas, son como algo que se tienen que guardar o que no se tienen que guardar. Mas los mandamientos que Yahweh estableció para su pueblo son para que su pueblo pudiera ser bendecido. ¿Dónde? Sobre esta tierra. Aún si tú miras en el monte Sinaí, cuando le entregó los mandamientos al pueblo de Israel, y dice la palabra que cuando los entregó, dice, y todas las demás naciones dirán, qué gran nación tan sabia y entendida es este pueblo, que en todo lo que le invocan, Elohim está tan cerca de ellos. Pero no era porque Yahweh estuviera tan cerca, sino porque eran los mandamientos de Yahweh que el pueblo tenía, que esos mandamientos que el pueblo de Israel tenía, era esa libertad en la cual el pueblo de Israel podía conducirse. Dice la palabra en el libro de Romanos que no estamos más, que nos trajo libertad de ¿qué? De la ley. ¿De dónde? No de la Torah, de los mandamientos o de la ley de Yahweh, sino de la libertad de ¿quién? De la ley de ¿qué? Del pecado. Déjame ponerlo de otra manera. Cuando tú y yo nos conducimos de una manera, y esa manera de conducirnos en nuestras vidas vienen a ser contrarias a lo establecido por Yahweh, esa es una persona, y vamos a llamarlo y lo miramos, es una persona inicua. Un inicuo es una persona que es transgresor. Un transgresor es transgresor de la Torah o de los caminos de Yahweh. Es una persona que infracciona, o es una persona infractora de ¿qué? De la ley o de la Torah de Yahweh. Lo mismo sucede en la vida diaria. Si tú y yo nos volamos un semáforo en rojo, estamos siendo infractores de ¿qué? De la ley establecida en este país, porque hay una ley que dice que no te debes de cruzar un semáforo en rojo. Y diferentes otras leyes que si les comentamos, si no traemos seguro o si no traemos licencia, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo infractores de la ley que la palabra establece en cierta manera, porque tiene sus códigos, lo que tú quieras llamar. Vamos a ponerle de una manera, cuando tú y yo caminamos en nuestro propio andar, en nuestra propia conducta, estamos siendo ¿qué? Infractores de ¿qué? De la Torah. Y cuando tú y yo somos infractores de la Torah, y vuelvo a repetir, porque si dejamos Torah queda como algo muy hebreo, muy judío, y como algo muy alto de alcanzar, cuando simplemente la Torah significa traducción al español, es enseñanza, instrucción y orientación, que si tú sacas la definición de la palabra Torah, pues es derivado de la palabra Yorah, que significa apuntar, señalar y dar en el blanco. En otras palabras, si tú y yo podemos sacar la definición de la Torah, y cuando hablamos de Torah, estamos hablando de enseñanza, instrucción, orientación y de dar en el blanco. Eso es Torah. No es algo tan legalista. Por eso en el libro de los Salmos, creo que es el libro de Salmos, dice, porque cualquiera que hace oídos sordos, no lo digo yo, lo dice la palabra, para no escuchar su ley, dice, la oración de tal hombre también es ¿qué? Abominable.
Y tú dices, ¿por qué? Porque es ir en contra de lo que está establecido o de lo que Yahweh tiene establecido. En otras palabras, ¿qué nos hace infractores de la ley? De la Torah. Cuando no queremos ser enseñados, instruidos, capacitados, orientados, y cuando no queremos dar en el blanco. ¿Cuántos de nosotros deseamos acertar en nuestras vidas? Todos. Si tú miras el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, dice, porque este libro de la ley nunca se apartará, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, dice, y en todo lo que hagas, dice, tendrás éxito. Algunas traducciones. ¿Cuántos de nosotros deseamos obtener el éxito en nuestras vidas? ¿Qué es lo que te hará o qué es lo que nos hará tener el éxito? El que nunca se aparte este libro de la ley de nuestras vidas, de nuestros corazones, y que de día y de noche que meditemos en él. Porque es en ese momento en el que tú y yo vamos a ser instruidos, orientados, para que tú y yo podamos acertar y dar en el blanco. Muchas veces, ¿por qué nuestras vidas no caminan en esa bendición? Y no te estoy hablando de una bendición solventada en lo económico. Te estoy hablando de una bendición que es más allá de una bendición económica o de un solvento económico en el que no tengamos carecientes de nada o con el que no tengamos necesidad de nada. Porque tal vez podemos tener todo lo, ¿cómo se llama? El sustento a la mano. Y no podemos carecer de nada. Podemos tener el carro que siempre has deseado, la casa que siempre has deseado, poderte comprar el lujo que tú quieras, el poder ir a comer a un buen restaurante, el poderte sentar a la mesa y tener de lo mejor en la mesa. Pero eso no trae la verdadera bendición. Y te estoy hablando de una bendición que es espiritual y que se recibe ¿dónde? Aquí adentro. ¿Por qué muchas veces se viven vidas en tanto fracaso, en tanta necesidad espiritual y en tanto que tú y yo podemos mirar a lo largo de la vida y lo puedes mirar con gente que tiene mucho dinero? No por tener todo el dinero significa que espiritualmente están bien, porque aún a pesar de ello hay mucha gente que se suicida y se quita la vida. Porque hay una insatisfacción en sus vidas y en sus corazones que nada lo puede llenar. Y lo mismo sucede también con nosotros. El único que puede llenar ese vacío y aquel que lo llena todo y en todo, como dice el libro de Colosenses, es Él. No hay otra cosa que pueda llenar nuestras vidas y nuestros corazones. Y para ello también tenemos que nutrir nuestro espíritu, nuestro hombre interior, todos los días. Por la bendición, dice la palabra, dice, porque nos libertó el libro de Romanos. Vamos rápidamente otra vez. Dice, porque la ley, dice, del Espíritu es vida en Yeshua HaMashiach, dice, y nos ha libertado de la ley del pecado. ¿Cuál ley? Si te pasas un semáforo, hay una consecuencia, ¿sí o no? ¿Y esa consecuencia cuál será? Una multa. La palabra dice que no nos libertó de la ley o de la Torah de Yahweh. Dice que nos libertó de la ley del pecado. ¿Por qué de la ley del pecado? Porque todo pecado tiene ¿qué? Una consecuencia. Dice la palabra que la paga del pecado, dice Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Elohim es vida eterna. Pues entonces, por consiguiente, ¿de qué ley nos libertó? De la ley del pecado que estaba sobre ¿quién? Sobre nosotros, que tú y yo éramos ¿qué? Malditos, y Él se hizo malditos ¿por quién? Por nosotros. Y que por medio de Él fue el sacrificio perfecto, la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo.
y nos libertó de la consecuencia del pecado que había sobre nosotros. De eso vino y que nos libertó. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 11. Dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, dice, voltea con la persona que está a tu lado, dile, en otro tiempo éramos, ya no. Por eso cuando se te pregunta, ¿y quiénes somos? Hay una gran incongruencia, si quieres rapidito nada más en eso. Muchas veces dice, y que nosotros el pueblo evangélico o el pueblo cristiano, dice, ¿y quién es el pueblo cristiano? Es que somos los gentiles. No, dice que en otro tiempo éramos, ya no. Un gentil significa es un pecador, que es un transgresor de la palabra. ¿De quién? De Yahweh. Un gentil es que no conoce y está fuera y apartado del camino de quién? De Yahweh. Dice, por eso dice Romanos, dice, recordad pues que en otro tiempo vosotros, los gentiles, ¿quiénes? ¿Quiénes eran los gentiles? Di conmigo, todos nosotros. Dice, los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de la carne. Dice, recordar que en ese tiempo estábamos separados de Elohim, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de ¿quién? Del Mesías, porque él mismo dice, porque él mismo es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Él. ¿Cuántos de nosotros queremos tener paz? Shalom. ¿Dónde tú y yo encontramos esa paz y ese shalom? En Él. Dice, porque Él es nuestra paz. Dice, porque Él es nuestra paz, dice que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ahí es donde está, aboliendo en su carne la enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así, ¿quién? Su paz. Entonces, ¿dónde está nuestra paz? Di conmigo, en Él. Vamos a continuar, versículo 16. Dice, y reconciliando con Elohim a los hombres en un solo cuerpo por medio de la cruz, por el madero, dice, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino a anunciar la paz a vosotros que estaban lejos y la paz que estaban cerca. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada en el Mesías, en el Espíritu. Dice, así pues ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de dónde? De Elohim. Entonces, ¿qué tú y yo podemos entender? Si tú y yo podemos resumirlo todo. Él abolió, di conmigo, la ley expresada, di conmigo, en ordenanzas. ¿Por medio de qué? De su sangre y de su muerte. Por su sacrificio, Él abolió lo que estaba decretado sobre cada uno de quién? De nosotros. Tú y yo éramos malditos. Y había una consecuencia del pecado sobre todos nosotros. ¿Y quién abolió toda esa ley en sí? Yeshua. ¿Por medio de qué? De su cuerpo, por medio de su sangre. Por su sacrificio Él vino y abolió todo lo que estaba decretado en contra de nosotros. Aún si tú miras el libro de Isaías y el libro de Jeremías, Yahweh, si tú miras, Yahweh se divorció de la casa de Israel. Yahweh se divorció de la casa de Israel y dice la palabra aún en el libro de Deuteronomio, dice que una vez que el esposo se separa de su mujer, dice no la volverá a tomar jamás. La Torá lo especifica de esa manera. Entonces, ¿qué tú y yo podemos entender? Una vez que Deuteronomio dice que una vez que el hombre le da carta de repudio y se separa de la mujer, dice, no se puede volver a casar con ella. No puede. La Torá dice, no se puede. Porque ya da que... Vamos rapidito, capítulo 24.
Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, dice, y sucede que no le agrada porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, dice, lo pone en su mano y se despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro, dice, el segundo marido la aborrece, dice, y escribe certificado de divorcio, dice, lo pone en su mano, dice, y la despide de su casa, o si muere, dice, el último marido que la tomó, dice, o si muere, dice, este último marido que la tomó para ser mujer, dice, al primer marido se la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente, ¿como qué? Como mujer, porque ha sido menospreciada y es abominación, que dice la palabra, ante Yahweh. Entonces, este pueblo adulteró. ¿Cuántos podemos mirarlo? ¿Quién adulteró toda la casa de Israel? ¿Quién viene a ser la casa de Israel? Todos nosotros. Los gentiles que estábamos separados sin Elohim y sin esperanza, ¿quién? En este mundo. ¿Qué viene a suceder entonces? Este pueblo se convirtió en un pueblo adúltero, divorciado de Yahweh, y no podía, di conmigo, volvernos a tomar como su pueblo. ¿Cuántos podemos entenderlo? No se podía. Génesis dice, si tú lees el libro de Génesis capítulo 1, desde el principio de la creación y desde el comienzo de todas las cosas, ¿con qué letra comienza la palabra Génesis? Con la palabra Bereshit. Bet. Cada letra por sí mismo tiene una representación o un pictograma, y ese pictograma o esa imagen representativa de la letra Bet significa, di conmigo, casa. Por lo tanto, desde el principio de la creación, ¿cuál es el propósito de Yahweh? Deseaba tener a la humanidad para ser padre sobre ellos. Y empezó una cosa, el deseo más grande del Padre desde el principio de la creación era establecer di conmigo, una casa. Di conmigo, una familia. Y todo se distorsionó por medio de ¿quién? De Adán. Cuando vino Adán, por medio de Adán entró el pecado ¿a dónde? A toda la humanidad. Aún el simplemente hecho de nacer, y entró el pecado a nosotros. Por eso de la palabra en el libro de Proverbios dice, ¿con qué apartarás la maldad sobre el corazón del joven? Sino con la enseñanza. ¿Y con quién? Con la instrucción. Hay una maldad que está pegada ¿a dónde? Aquí en nuestros corazones. Por naturaleza. Por instinto humano. El instinto humano siempre va a ser ¿qué? Contrario a lo establecido de Yahweh. Porque el espíritu de Yahweh dice ama. El espíritu humano dice odia. Perdona, no perdones. No robes, roba. No esto, y eso es precisamente todo lo opuesto a lo que decíamos hacer. ¿Cuántos han tenido hijos? Todos. ¿Y cuántos saben que cuando le dices a tu hijo, y yo lo estoy experimentando, y a veces ya no le digo nada, no que lo deje hacer, que haga lo que quiera, pero ya no le digo no? Si yo le digo Daniel no, ¿qué crees que hace Daniel? Se ríe y hasta le hace así con la mano y empieza a mover, y en la primera descuidada es lo que hace. Por eso a veces cuando lo miro que está haciendo algo, lo dejo como que si no me interesa, ya solamente que miro que es otra cosa, ya le digo no o lo quito. Pero si le digo no jales ahí, si le digo no jales, lo va a jalar, aunque no lo iba a hacer. Pero se nace con la inclinación que hacer lo opuesto, la maldad. Y con eso es la naturaleza que tú y yo nacimos. Pero dice que así como entró, dice la muerte por un hombre, dice que por el segundo Adán tú y yo fuimos vivificados, y ese segundo Adán es Yeshua. Por medio de la muerte del Mesías, Él abolió toda acta de decretos que estaba sobre nosotros, que estaba sobre ti, haciéndonos ahora que
bendición a todos y a cada uno de nosotros. ¿Cuántos somos bendecidos en Él? Todos. Vamos a Romanos 3 y ya estoy llegando al fin, ya el tiempo avanzó. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, ¿en quién? De Yeshua. ¿En quién tú y yo hemos sido justificados? En el Mesías. Una vez que hubo ese divorcio, ¿qué sucedió? Perdón, vuelvo a repetir. Una vez que hubo ese divorcio, que Yahweh dice que se le dio para carta de repudio, Yahweh dijo, ve a la tierra. ¿A quién mandó a la tierra? A Yeshua su hijo. Y cásate. ¿Con quién fue? Con los perdidos, para recuperar ¿qué? A su pueblo. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿qué? De pecados. Yeshua tuvo que venir a esta tierra para que por medio de su sangre derramada tú y yo pudiéramos volvernos a acercar ¿a quién? Al Padre. Por eso es que tú y yo somos sus hijos y fuimos comprados. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, fuimos comprados con un precio de sangre. Tuvo que enviar a su hijo para que por medio del sacrificio hubiera una remisión del pecado, y esa remisión del pecado ahora pudiéramos volver a acercarnos ¿a quién? A su hijo, porque Deuteronomio dice que el esposo, su primer esposo, no podía volverse a casar con ella. Le era imposible. ¿Cómo es posible poderse acercar nuevamente? ¿Por medio de qué? De la sangre. Y por medio de ese sacrificio, de esa sangre derramada del Mesías, que ahora tú y yo podemos tener nuevamente esa relación y esa comunicación ¿con quién? Con Yahweh. De otra manera, amado, no se pudiera. Es ese sacrificio que nos acercó y que nos hizo acercados. Ese pueblo había abolido el pacto de matrimonio. Se había decretado divorcio. Y tuvo que mandar, vuelvo a repetir, a su hijo para que por medio de su hijo todo el decreto de la ley establecido en ordenanzas, que era contrario a nosotros, que era el pecado de muerte, quedó decretado en medio de ese madero. Él dice que llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros pecados. Por eso es que ahora tú y yo podemos ser un pueblo libre. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Por quién tú y yo somos libres? Di conmigo, por medio de Yeshua, quien vino y pagó el precio de nuestros pecados. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra, Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, gracias por medio del sacrificio de nuestro amado Mesías. Gracias que Él vino a ser la propiciación perfecta por nuestros pecados y por los de todo el mundo entero. Gracias, Padre, que en medio de Él, por medio de ese sacrificio, tú aboliste, Padre, toda acta de decretos, toda ley de ordenanza que estaba en contra de nosotros. Gracias, Padre, porque aun cuando estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, tú enviaste a tu Hijo sobre esta tierra para que por medio de Él tú y yo nosotros pudiéramos tener redención de pecado. Gracias, Padre, que ahora que hemos sido acercados como pueblo tuyo, somos hijos tuyos. Y como hijos tuyos, dice tu palabra, que aquellos que son guiados por tu Espíritu, por tu Ruach, son los que son hijos. Padre, perdónanos por en cierta manera haber abandonado nuestra intimidad y nuestra comunión contigo. Perdónanos porque aún en cierta forma, por nuestros placeres, por nuestros deseos, caminamos en pos de nuestra propia voluntad y no haciendo lo que a ti te agrada. Perdónanos, Padre, porque esa desobediencia a tu palabra ha hecho una división, Padre, entre ti
y mí, entre ti y nosotros. Padre, pero gracias que es por medio del sacrificio de tu Hijo que tenemos redención de pecados. Que fiel abogado tenemos para con Yeshua el justo, que si confesamos nuestros pecados, Él perdona todas nuestras iniquidades. Padre, te pedimos perdón, Padre, por nuestros pecados, por nuestras fallas, por haber permitido, Padre, que el enemigo tomara ventaja sobre nuestras vidas. Padre, te pedimos que seas tú guiándonos en todo tiempo. Que como hijos tuyos podamos conducirnos por medio de tu Ruaj. Que todo lo que hagamos y que todo lo que emprendamos, tú nos des la confianza y la seguridad y que tú nos estás dirigiendo por el camino correcto. Padre, ayúdanos a restablecer, Padre, si se pudiera decir, nuestra comunión. Que ese canal, Padre, que esa puerta del Espíritu pueda mantenerse abierta. Que podamos nutrirla diariamente a través de tu palabra, de tu enseñanza, para que de esa manera, Padre Yahweh, tú puedas comunicarte con nosotros. Y que en esa comunicación nos conduzcamos como hijos tuyos. En el nombre de Yeshua, Padre, gracias por la libertad que tú nos das. Por esa libertad que nos das en ti. Y por tu palabra, por tu Torah, que trae esa libertad a nuestras vidas. Que es por medio de tu palabra que nosotros podemos ser bendecidos. Gracias, Padre Yahweh, por tu infinito amor hacia nosotros, que nos has dado, Padre, tu palabra, tu enseñanza, para que podamos ser un pueblo bendito. En el nombre de Yeshua, y todos decimos, amén. Nuestras manos levantadas. Llevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén y amén.